Vamos a continuar el mensaje de la semana pasada. Nosotros la semana pasada estábamos hablando de Jacob, de lo que le pasó a Jacob, que sabemos, ¿verdad? Un briefing ahí que Jacob significa suplantador, engañador, ¿verdad? Si estuviéramos en Puerto Rico, truquero, trampilla, ¿cómo? Tramposo, exactamente. Y él, durante el transcurso de su juventud, ¿verdad? Con su hermano Esaú, que era el hermano mayor, él hizo diferentes cosas con él, le quitó la primogenitura, engañó a su papá para que la bendición que le tocaba a Esaú le tocara a él. Sí, por favor. Gracias. Y finalmente también con una trampa, con la excusa de que iba a buscar esposa a otro lugar, sus padres lo envían a una tierra lejana para que él fuera a casa de su tío y allí efectivamente pues tomara una esposa. Pero la realidad es que el propósito principal de que él tenía que salir de aquel lugar era que Saúl, viéndose engañado, viéndose que él había básicamente robado todo lo que le pertenecía, ¿verdad? Mediante engaño, pues hizo un juramento de que lo mataría. Así es que él está 20 años en tierra extraña, está 20 años allá con un tío que también era igual de engañador o más que él. Lo hizo casarse con una de sus hijas que no era la que él amaba. Después lo hizo trabajar por ella 7 años, después lo hizo trabajar 7 años más para entregarle a la que sí realmente la amaba. Y en este proceso viene Dios y le habla a Jacob y le dice, es hora ya, pasan 20 años, le dice, es hora que tú regreses a la tierra de la promesa, donde está tu familia, donde está tu parentela. Ellos están ya llegando a ese lugar después de muchos días de camino. Saben que ellos andaban en esta caravana gigante, ¿verdad? Nómada. Él tenía un montón de posesiones, tenía un montón de hijos y tenía un montón de servidores, de esclavos y todo eso. Y él andaba con ese convoy, ¿verdad? Con ese grupo de gente y de animales dirigiéndose hacia la ciudad, perdón, hacia la tierra, que era la tierra de la promesa, que a él también se la habían prometido. Pero la noche antes de que él se va a encontrar con su hermano, a quien él le temía, suceden unas cosas que son las que les voy a leer en Génesis 32, 22 al 31. Génesis 32, 22 al 31. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. El vado es un lugar del río que está bajito, que su tierra es sólida abajo, y era el lugar que utilizaban estos convoyes, estas caravanas para atravesar de un lado al otro. El río era profundo en la mayoría de los sitios, pero a veces había un vado, como un, qué sé yo, no, como un terraplén ahí que era bajito, que pasaba el río, pero era bajito y podían cruzar, ¿verdad? Por si alguien tiene duda de eso. Y los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así Jacob quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Así que hay algunas posiciones, ¿verdad?, que plantean que este asunto que está tan detalladamente expuesto aquí en esta porción bíblica realmente tiene que ver con la verdadera transformación de la persona de Jacob.
Jacob conocía a Jehová. Jacob había escuchado hablar de Jehová siempre, le servía, le ofrendaba. Él aprendió a hacer todos estos rituales a través de el traspaso y la transferencia de conocimiento de parte de su familia, de sus padres, ¿verdad? Él era nieto de Abraham. Entonces, estábamos ahí en esa disyuntiva de cómo él iba a seguir su vida, si la iba a seguir realmente siguiendo los patrones de sus patriarcas, o si él iba en medio de este proceso seguir toda su vida haciendo trucos y haciendo trampas para recibir lo que él llamaba la bendición. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque ciertamente nosotros como cristianos, escuche bien, yo siento un ambiente espiritual diferente hoy. Siempre Dios se mueve, pero yo siento un ambiente del Señor que Dios como que quiere hoy, como cuando nos sentamos en la casa de papá o de abuelo y de abuela y nos sentamos todos ahí alrededor y empezamos a escuchar las cosas que ciertamente para nosotros nos crean valores y nos crean de verdad fe. Y cuando estamos hablando de esto, nos damos cuenta que a veces nosotros somos tentados a presionar de alguna forma las bendiciones que Dios nos quiere dar. Mire, hay unos principios que nosotros tenemos que dejarlos establecidos. Dios nos quiere bendecir. Yo no creo, ¿verdad? Y firmemente declaro que yo no creo en la doctrina de la prosperidad. Yo no creo en esa doctrina, creo que es una falsa doctrina. Ahora bien, yo creo que Dios prospera. Yo creo que si tú eres fiel a Dios en todas las cosas, Dios te prospera. Y si no, y si de momento en medio de ese prosperar hay un exabrupto o hay algo, o algo debo corregir porque hice mal, o algo el Señor me quiere enseñar para que yo sea mejor. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo creo que nosotros vamos a ser prosperados. Nosotros vamos a ser mejores personas. Dios nos va a dar conforme a lo que Él entiende que nosotros podamos administrar. Me explico. Yo puedo pedir lo que yo sé, yo puedo pedirle al Señor lo que sea, ¿verdad? Hay gente que le pide al Señor hacerse millonario, pero el Señor sabe que hay gente que si se hacen millonarias, todos los que se están riendo ya les pasa, que si hacen millonarias se pierden porque me imagino que empezarán haciendo actos de nobleza y empezarán haciendo cosas hasta que con todas las consecuencias que conlleva el nosotros no tener necesidades económicas, nosotros vamos a crear una dependencia del dinero en vez de crear una dependencia del Señor. Así es que Dios sabe los balances, Dios sabe las cosas, ¿verdad? Así es que, Samito, tú y yo no podemos ser millonarios. Tenemos que mantenernos ahí a la jaya con lo que nos da. Entonces, ¿qué pasa? Porque si no, no tenemos casa para guardar los juguetes. Y yo sé que Maite va a formar un revolver. El asunto es que, aunque nosotros sabemos que Dios nos prospera, que la palabra dice que sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, nosotros siempre estamos tentados, Dios te cuide, mi amor, a presionar un poco más, a ver si yo puedo ser más próspero. Mira que te oyen tus abuelos de verdad, nena, estamos en vivo. Mira. Ser más próspero y de alguna manera favorecerme, ¿verdad? Nosotros a veces, pensando que es una bendición de Dios, aspiramos a cosas las cuales no están a nuestro alcance en ese momento. ¿Ya? Entonces, yo he visto durante muchas veces diferentes situaciones donde yo o miento para que se me apruebe algo y digo que gano de más, o miento y digo que gano de menos para que se me apruebe otra cosa, o hago diferentes situaciones, trato siempre de sacar algún provecho. Yo me acuerdo que hace muchos años había un programa secular, qué bueno que nadie aquí lo oyó, que había un hombre que decía que él, como pudiera, él arañaba. Que como pudiera, él arañaba. Y a veces nosotros como cristianos nos da la tentación de estar arañando. Nos da la tentación de estar aspirando o estar obteniendo cosas para las cuales Dios no nos ha dado permiso. Simplemente Él
ha entendido que no es el tiempo ahora, pero yo presiono hasta que finalmente hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad que, pues, Dios lo permite y nosotros corremos con las consecuencias. Cuando la bendición viene de Dios, que la palabra dice que la bendición de Dios no acarrea con ella lágrimas. Cualquier cosa que pase con la bendición que nosotros tenemos corre por cuenta del Señor. Pero cuando nosotros de alguna manera, nos apropiamos de una bendición a destiempo, todas las consecuencias que tiene el que esa bendición se tomó a destiempo corren por mi parte. Entonces Jacob había estado acostumbrado toda su vida a de alguna manera manipular la bendición de Dios que estaba sobre él, pero él la utilizaba para adquirir más y más y más. Entonces llega el momento en que finalmente él tiene que enfrentarse con algo que desde hace 20 años él estaba evitando. Y la semana pasada orábamos, ¿verdad?, por aquellos que hay veces que hemos evitado sacar a la luz o traer a nuestra mente y procesar cosas y las hemos guardado allá en el corazón porque no queremos verlas, no queremos acordarnos, no queremos pensar de ellas. Y decíamos la semana pasada, ¿verdad?, y aquellos que vinieron e hicieron el ejercicio las dejaron aquí y ya hoy no cuentan con eso. Ya hoy son gente libre. Pero puede haber alguien que nos esté viendo o puede haber alguien que esté aquí que todavía no haya decidido enfrentar cosas del pasado que deben ser dejadas atrás. Y Jacob le tocó ese momento. Ahora, el evento de cómo él lo hace es lo que a nosotros nos va a dar bendiciones esta noche. Porque lo primero que sucede ahí es que nosotros vamos a ver que ante la inminencia de un encuentro con Dios hay que prepararse. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios, tú sabes, pensando que Dios es un igual a nosotros. Dios es un Dios amoroso, es un Dios que es paternal, pero Dios es un rey. Dios es soberano. Dios es el que mantiene en perfecto balance el universo. ¿Sabes? El poder de Dios es insondable. Yo no puedo acercarme a Dios con exigencia. Yo no puedo acercarme a Dios con manos sucias. ¿eh? Muchas veces les he explicado esa doctrina. Yo no puedo ir al tribunal a pedir un remedio a un agravio que yo he sufrido con algo que es ilegal. No puedo ir a reclamar que me robaron 1 kilo de droga o una arma con la serie mutilada. No puedo ir al tribunal porque voy con las manos sucias y lo que voy a hacer yendo al tribunal es yo caer en las manos de la justicia. Entonces a veces nosotros intentamos ir delante del Señor a pedir una bendición cuando sabemos a ciencia cierta que hay cosas escondidas. Yo me acuerdo que alguien me dijo una frase que nunca se me olvida. A veces nos presentamos delante del Señor ahí a cara limpia y tenemos 2 esqueletos en un closet. Eso significa que tenemos cosas que no se han resuelto y que hay que resolver. Tenemos cosas que si no son expuestas por mí y traídas delante del Señor, esas cosas van a ser descubiertas un día y me van a hacer daño y probablemente van a destruirme a mí, pero también la secuela va a hacer que destruya a mi descendencia y a mi familia. Así es que, ¿qué hizo Jacob en este tiempo? Después que él pasó a su familia y todas sus posesiones al otro lado, él decidió regresar y cruzar el vado nuevamente y quedarse al otro lado. Él sabía que este encuentro iba a ser un encuentro porque él iba a orar, él iba a clamar allí porque él estaba extremadamente asustado. Él temía por su vida, pero más que nada tenía por la vida de sus hijos y de aquellas que eran sus esposas y sus siervas. Él estaba asustado. ¿Cuántos de ustedes a veces nos pasan situaciones, nos llegan noticias, nos llegan diagnósticos que literalmente podemos escuchar nuestro corazón cuando late? Que usted se queda en un sitio y usted casi literalmente oye el bum, 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 porque hay cosas que a nosotros nos aterran. Hay cosas que a nosotros nos dan un miedo terrible. Y pues piense ese sentimiento cuando tú tienes que enfrentarte con un pasado
tienes que enfrentarte con alguien que ha jurado matarte, pero aparte de eso, te das cuenta y realizas que la única opción que tú tienes para salir victorioso de eso es enfrentarte al Señor. Y a veces Dios nos lleva a esa esquina. A veces Dios nos permite fluir, nos permite caminar. Pero cuando Él quiere, porque Él nos ama, y cuando Él ha puesto sobre nosotros una promesa como la que había puesto en Jacob, en algún momento dado, el camino va a empezar a estrecharse hasta que usted va a tener que entrar en lo que allá en el campo donde yo me crié decían el cepo. Si usted no conoce lo que es un cepo, ¿verdad? Si me está viendo en otro país o donde sea, pues un cepo es un lugar de un sitio grande donde se acorralan animales y se va reduciendo hasta que finalmente termina en un pasillo donde es fácil manejar a los animales porque se le ponen unos tubos y puedes ahí tener 3, 4, 5 animales en un sitio donde puedes manejar con ellos, ¿verdad? Ali, ¿te acuerdas cuando metíamos los toros de padrino allá en el cepo y los inyectábamos y abusábamos con unos toros gigantescos porque estaban metidos en un sitio trancados? Y a veces, con todo y lo poderoso que nosotros pensamos que podemos ser, porque tenemos recursos económicos, porque tenemos una buena profesión, porque tenemos un buen trabajo, a veces pensamos que en ningún momento nos vamos a ver metidos en un cepo, que en ningún momento, ninguna circunstancia nos va a tener acorralados de manera tal que tengamos que decir, Dios, Dios es el único que puede sacarme de esta. Y esa fue la situación de Jacob. ¿Por qué Dios ha permitido que tengamos este mensaje por segunda vez? Probablemente hay alguien aquí o alguien que nos está viendo que esté atravesando por esa situación, que se sienta literalmente que no tiene otra salida que no sea enfrentarse con el Señor, que no sea decirle al Señor, yo he peleado esto solo o sola y no he tenido ningún resultado. Adelanto y cuando vuelvo y hago una evaluación de dónde estoy, me doy cuenta que o estoy en el mismo sitio o estoy 3 pasos atrás. Esa es una señal para nosotros buscar del Señor. Esa es una señal, miren, cuando nos agobian las cosas, cuando nuestras situaciones, que son situaciones diarias, nos agobian, nuestras relaciones familiares, matrimoniales, nuestro trabajo, situaciones que a veces vienen a nosotros sin esperarla y nos damos cuenta que no las podemos enfrentar, hermano, es la hora perfecta para decir, Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pero a veces somos tan y tan tercos. A veces se nos hace tan difícil bregar con nuestro orgullo, bregar con nuestra humanidad, bregar con el qué dirán. Si alguien me ve llorando en el altar, ¿qué dirán? Si alguien me ve que doy un paso de debilidad, ¿qué dirán? Porque vivimos a veces de las apariencias, vivimos a veces con un estatus de orgullo que los únicos que nos creemos grandes a veces somos nosotros y todos los demás saben en la situación que nosotros estamos. Y el enemigo nos engaña y nos mantiene en condiciones donde nosotros estamos en penuria, pudiendo estar viviendo en victoria. Penuria es penuria, pero victoria es victoria. La victoria que viene del Señor no tiene que ver con dinero, no tiene que ver ni siquiera con salud. Yo he visto pacientes terminales de cáncer adorar al Señor y decir, cuando uno los va a visitar, estoy así de ver al Rey. Eso es estar en victoria. Eso no lo paga ningún dinero. Eso no lo paga ningún título ni profesión. Eso no lo paga ninguna relación. Es tener la certeza de que lo que me pasa y lo que soy está en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar. Así que él regresó, se quedó solo. Y así como Jacob nos representa a veces a nosotros como creyentes en este caminar, nosotros tenemos que entender que el anhelar, experimentar plenamente la presencia de Dios es lo único que a nosotros nos va a sacar de nuestro lío.
Usted no sabe cuánta gente yo he visto brillante, inteligente, capaz, emprendedora, estar siempre, siempre, siempre en las ruedas de atrás. Adelantar con algún truco y luego volver a retroceder. Adelantar con alguna cosa y luego, cuando solamente es necesario poner nuestros talentos, sean muchos o pocos, en las manos del Señor, y Él nos va a dar a nosotros la bendición y la victoria. Y esa bendición y esa victoria no están sujetas a las leyes ni comerciales, ni a las leyes universales. Mire, hermano, $5 provisto por el Señor pudieran comprar lo que pudieran comprar 500 provisto con un trambo. Yo recuerdo, yo no sé si fue José o alguien, no me acuerdo quién fue, alguien me dio un testimonio y me dijo, de esas veces que uno cuadra y me quedaban 10 pesos. Yo dije, con estos 10 pesos yo tengo que almorzar 5 días de la semana. Le dije, Señor, tú sabes lo que yo tengo. Y tú sabes que yo con 2 pesos no me lleno. Señor, pero pues, eso es lo que hay, eso es lo que tengo. Yo cumplí con todos mis deberes. Yo fui fiel con todas mis cosas. Hermano, y él me contaba que cuando llegó el viernes, tenía los 10 pesos. Pero no fue porque ayunó, porque se saltó de cachete. Todo el que le pasó por el lado le dijo, vente para que coma. Y él, débil de corazón, caía y sucumbía. Y muchas veces comió 2 veces por si para el otro día no había. Yo oí una bocina por ese lado, me parece. No sé. Después les digo con calma bien. Así es que, mire, lo primero es que nosotros tenemos que ir limpios delante del Señor. Un encuentro con Dios tiene que ser estrictamente personal. El versículo 24 dice que Jacob se quedó solo. Mire, hermanos y hermanas, esto aquí es una bendición. Yo nada más no, porque ustedes dicen, pues tú eres pastor, tú eres más fiebre, pero hay gente aquí que cuando nosotros a veces nos vamos a las 8:00 de la noche me dicen, pero ¿y por qué no nos quedamos un rato más? Y yo le digo, pues porque la gente trabaja mañana, no nos podemos quedar todos, yo quisiera también, literalmente hay gente que si yo les digo, vamos a quedarnos aquí esta noche y nos vamos por la mañana, yo estoy seguro que aquí hay un corillo que nos quedamos aquí toda la noche. Y eso está brutal, eso está perfecto. Pero lo que nosotros alcancemos aquí todos juntos en comunión, no, ese no es el método perfecto para yo tener un encuentro de intimidad con el Señor. Cuando me refiero a intimidad, no es que Él nos bendice a todos y se mueve como se movía ahorita y se está moviendo ahora el Espíritu Santo. Es que Él me hable a mí y me diga, Anais, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú pienses en esto. Yo quiero que tú ores por fulana. Yo quiero que tú intercedas por esto. Yo creo que debes hacer esto. Yo creo que debes. Eso no, ni siquiera puede pasar cuando Zaire y yo a veces tenemos devocionales juntos. Todavía ahí, aunque seamos solo dos, hay cosas que Dios le dice a Zaire que yo no las tengo que saber. Que Él se las quiere decir a ella. Y tampoco Él quiere que sea yo el que se las diga. Hay cosas, Ali, hay cosas, Ana, Valeria, hay cosas que Dios te quiere decir a ti personalmente y no te las ha dicho tan solo porque no ha tenido el espacio. Cuando usted le quiere decir algo a alguien que es importante y es íntimo, usted no se lo grita, Carieli, mira, que... No. Usted espera que Carieli esté en una esquinita o le dice, tengo que hablar contigo, o llámame cuando pueda que necesito decirte algo. Y usted promueve, ejecuta un plan intencional para que esa intimidad se dé. Y Dios espera eso de cada uno de nosotros. No me conteste. Yo no quiero que nadie levante la mano, ni que se sonría, ni que cierre los ojos, ni nada, porque yo no se chotee. Pero ¿cuánto usted dedica en el día a tener un tiempo de intimidad con el Señor? Ese no es el tiempo del carro mientras voy para el trabajo, que voy cantando. ¿Verdad? El caso mío, que aquí no me dejan cantar, cuando yo empiezo a cantar que en tono me quitan el micrófono. En el carro yo canto como yo quiera, pero ese no es el tiempo de intimidad con el Señor. Pues yo voy guiando, yo voy pendiente a lo que está pasando, yo voy con un proyecto de trabajo,
voy a hacer alguna cosa. Es ese momento donde usted está solo. Escoge un sitio en su casa, como cuando usted quiere llevar a cenar a alguien. Hay varios varones por ahí que esta semana tienen cenas pendientes. Pónganse al día. Usted escoge un espacio, se pone de acuerdo una hora y usted dice, allí nos vamos a ver y allí vamos a hablar. Se supone que nosotros hagamos eso todos los días. Todos los días. ¿Cuántos dicen estar enamorados del Señor? ¿Cuántos han tenido una relación donde han estado enamorados de alguien y pasan 4 o 5 días y no se hablan? Todos buscamos la manera. Y mientras más enamorados estamos, más deseamos que eso se dé. Ya eso no se ve porque ahora hay textos, TikTok, todos los textos. Pero antes era, dale, cuelga tú. Dale, cuelga. Todos los que se ríen pasaron por ahí. Dale, ay no, cuelga tú. Pues los dos a la vez, a la 1, a las 2, a las 3. Ay, no colgaste. Y a las 3 de la mañana, y a las 3, Wilber, vela de allá, vela más de allá. Mira, a las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, se levanta uno con el teléfono babeado, antes que el teléfono tenía cable, babeado, guindando, o el teléfono guindando, porque usted se quedó dormido ahí. Eso se hace cuando enamorado. No tengo testimonio alguno que después de casado a alguien le haya pasado eso. No tengo testimonio, ni aún yéndose de viaje. Entonces nosotros, si de verdad estamos enamorados del Señor, yo creo que es tiempo de reevaluarnos, empezando por mí. Yo tengo una responsabilidad mayor. Dios puso en mí la responsabilidad de cargar en mis hombros una grey. O sea, yo tengo que escuchar lo que Él tiene que decirme para mí y lo que tiene que decirme para cada uno de los hermanos que me dicen, pastor, por favor, ore por tal situación. Pastor, tengo esta situación. Y eso es imposible hacerlo sin que sea Dios mismo el que nos dé la gracia, la sabiduría, porque ni siquiera a veces yo siento que puedo manejar bien los casos con Sairi. Literal. A veces no sé cómo quedar bien en ese colegio. Sin embargo, la gracia de Dios encontrada en una relación de intimidad con Él, es lo único que nos capacita para hacer eso. Usted tiene problema con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, haga un triángulo. Empiece a relacionarse bien con el Señor. Empiece a dirigir la señal hacia ese lugar. Y cuando usted empiece a tener una buena relación y una buena comunicación con el Señor, se va a dar cuenta que eso rebota en el satélite y empieza usted a tener mejor comunicación con la gente que está a su lado, con su mamá, con su papá, con su hermano, con su hermana. Porque es que es imposible tener algo que no pase por el screening y que no tenga la aprobación del Señor en nuestras vidas. Y eso es importante. Así que ya les dije que Él fue con manos limpias, les dije que Él estaba solo y quiero decirle lo siguiente. Nosotros debemos entregarnos por completo a vivir la relación con Dios. La palabra nos reta, ¿verdad? A buscarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Esto no es un proceso de búsqueda part-time. No es un proceso de búsqueda parcial. Es un proceso de entrega total. Total. Yo no puedo reservarle cosas al Señor. Señor, trabaja con esto en mi vida, trabaja con esto otro, trabaja con esto. Y de momento Dios nos da un flash ahí y nos deja, oye, ¿te acuerdas de fulana? La amiga que te traicionó. Reprendo al diablo. Siento que un pensamiento que me está distrayendo. No es Dios, no es el diablo. Es Dios que te está diciendo, hay un área donde hay que perdonar. Hay un área donde hay que trabajar. Hay un área donde hay que pedir perdón. Y el cristiano tiene un problema con el asunto de perdón, porque la Biblia dice que aunque tú no hayas sido el que cometió el agravio,
tú vayas y te entregues y pidas perdón tú. Y usted, Ave María, pero qué lindo, entonces yo nunca gano. Ese es el secreto, que perdiendo en la visión humana, yo gano en la visión espiritual. Y alguien puede decir, te rendiste, alguien puede decir, tú eres un bobo, tú eres una boba, alguien puede decir lo que sea, pero en el reino de los cielos está anotada para ti una victoria. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Cuarto, Sairi me avisa. Los encuentros con Dios, escuchen bien, van a dejar marcas en nuestras vidas. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermano, estos encuentros, chava, Señor, con el Señor, estos encuentros que a veces Dios los promueve para cambiar nuestra vida, estos encuentros nos van a hacer salir al otro lado distinto, diferente. A Jacob le pasó que cojeaba, pero le pasaron otras cosas, ¿verdad? Que ya mismo les voy a decir. Pero por lo menos su caminar jamás era igual. Ahora, el caminar realmente sería lo que aquella gente de esa época o a un hombre como Jacob le preocuparía, el cojear, el que no caminara bien. Eso no era lo que le preocupaba. Eso significaba que Dios lo llevó a una posición donde con sus propias manos, puños y piernas, él no se podía defender. Donde con sus recursos y sus fuerzas, él no podía alcanzar la victoria. Él tuvo un encuentro, él luchó. Finalmente alcanzó la bendición, pero a veces Dios nos dice, yo te voy a bendecir, pero de ahora en adelante, tú vas a tener que contar conmigo sí o sí. Porque nada que hagas fuera de mi voluntad te va a salir. Para mí, eso es un excelente negocio. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a tener todo lo que quiero. Eso garantiza que yo voy a tener todo lo que Dios quiere, que es mucho mejor. Mucho mejor. Yo tengo 54 bendición, cansó la cumplo 5 y esta semana que viene cumplo 5. Todavía hay áreas de hoy, hay áreas donde yo no sé decidir bien. Si no pongo las cosas en las manos del Señor, me cuelgo, me cuelgo. Qué bueno que hay más gente como yo por ahí. Me cuelgo, me cuelgo. Mi crianza, mi humanidad, mi forma de ver la vida me dirige hacia un camino siempre que no es el correcto. Entonces tengo a Dios. Con Dios yo tengo al Espíritu Santo. Y si falta algo, Sairi mete las manos. No, lo dije bajito, nadie lo oyó. Okay. Entonces nosotros necesitamos saber que si nos entregamos al Señor, de verdad abrimos nuestro corazón, nosotros vamos a estar marcados. Manuel, nosotros estamos marcados. Manuel no es el mismo de antes. Las marcas que están en mí están en Manuel, están en Vivi. Saber, estamos de los que vienen, cada uno de los que en el transcurso de esta vida, buscando del Señor, hemos tenido en ocasiones que decirle, haz las cosas tú, porque yo definitivamente yo no las sé hacer. Y cuando tú haces eso, parece que exaltas tu debilidad, pero realmente lo que exaltas es tu dependencia del Señor. Y a Dios le gusta que nosotros dependamos de Él, porque Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. 5, termino. Sairi me dice cuánto tiempo tengo. Miren, otra cosa que nosotros debemos aprender de esto, tenemos que perseverar. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Nosotros cuántas veces hemos, oye, yo no hice arreglos para cantar ese corito de si no me bendicen no te vas. Sería bueno para terminar al final, ¿verdad? Que bregaran con eso ahí. Mire, hermano, es decir que yo sigo peleando, yo me caigo
y yo sigo peleando. Yo me caigo y yo sigo peleando. Siempre y cuando, escuche bien, yo les voy a dar no una receta, sino una directriz que usted va a entender. Si en medio de esta carrera de perseverar en la fe, haciendo la perfecta voluntad de Dios, tú te caes, alégrate. Alégrate porque es que viene papá a curarte y a soplarte el golpe. Y cuando él te levante, tú vas a sentir. ¿Ya? Algunos de nosotros éramos un poco ñoños cuando pequeños. Y si nos caíamos, ya lo sabían y decían, no le haga caso, no le haga caso, déjalo, que él se para. Pero si alguien decía, ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me duele, me duele. Y no dolía nada. Lo que queríamos es que fueran, que nos cogieran al hombro, que nos llevaran. Y eso yo lo hacía hasta que Julio Reina descubrió el Cefirán. Cuando el Cefirán llegó a casa, yo fui un niño nuevo. Los golpes no me dolían. No quería que me los curaran. Yo quería ser como Jambo. ¿Tú te echaron Cefirán? Mira, yo me corté por aquí, me echaron Cefirán. Vamos a seguir con el 6. Es necesario que Dios nos confronte en su presencia. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Johnny, tú estás en este caminar empezando, estás tomando los discipulados y te vas a bautizar ahora. Yo te felicito, los felicito, porque no solamente has peleado la bendición para ti, sino que tu hijo está aquí cada fin de semana y eso es encomiable. Eso que tú estás haciendo, ese proyecto de vida, es un proyecto más grande que un puente que están haciendo en qué sé yo dónde en Brasil, de juntar Brasil con una isla. Aquel proyecto es gigantesco, de los más grandes del mundo. Tu proyecto es más grande que ese, porque tu proyecto se va a ver en la eternidad. Aquel puente no, aquel puente lo van a desbaratar un día. Sin embargo, hay cosas que todavía tú no conoces de ti, porque Dios, en su infinita bondad y en el amor que nos tiene, cuando nosotros nos entregamos a Él, Él empieza a hacernos gente diferente. Pero tan diferente. Hay una por ahí que me dio un testimonio tremendo. Yo me sentí también, me dijo, cuando a mí me dijeron que tú eras pastor, yo le dije, ¿cómo? Y yo dije, oye, pero ¿qué opinión tan buena tú tenías de mí? Y Dios nos hace otra cosa. De hecho, nos cambia el nombre. Hace que nosotros seamos reconocidos por otra cosa distinta que por la que éramos reconocidos antes. El nombre es por lo que tú eres conocido. La gente cuando va a preguntar, ¿tú conoces a Luis Reyes? Sí, Luis Reyes. Ese es el nombre. Pero Dios hace, cuando transforma nuestra vida, que la gente, en vez de reconocerte por tu vida natural, empieza a reconocerte por tu vida espiritual. Y cuando hablan de tu nombre, la gente dice, ¿tú supiste que él se convirtió? ¿Tú supiste que él está perseverando allí en la carpa? No, no sabía. No, si tú lo ves, no lo conoces. Si tú la ves, no lo conoces. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que le pasó también a Jacob. Y termino con esto. El trato con Dios produce una transformación en nuestra identidad. Gretchen no es la misma ya. Se llama igual. Su nombre no ha cambiado. En el registro demográfico, ella aparece allí como Gretchen Williams Sánchez. ¿Tú tienes un segundo nombre? Como Gretchen Williams Sánchez. Pero ella no es la misma que responde a ese nombre. A ese nombre respondía otra joven que tenía una mirada distinta, un humor distinto, una manera de ver la vida distinta. De hecho, es otra persona en la que tú te conviertes cuando tú le entregas tu vida al Señor. Aunque tu apariencia es la misma, de hecho hay veces que hasta la apariencia cambia. Miren, literalmente yo he visto gente que ha venido al Señor y cuando yo los veo me parece que es otra persona. Y no ha rebajado una libra, no ha cambiado en nada, tiene los mismos ojos, pero hay algo que como que no se me parece. ¿Ah? Como que no encaja en esa descripción que yo estaba acostumbrado a ver.
Y es que nosotros tenemos la capacidad por Cristo, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, de ser impactados por nuestra condición espiritual. También se sabe cuando alguien está en pecado, cuando alguien se escocotó, también tú lo notas en los ojos, en la cara, cómo se mueve y cómo camina, en la mirada, en su rostro. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Todos, las tres cosas son los que componen nuestra identidad. Y nosotros tenemos que velar porque esa área espiritual, digo las tres, pero esa área espiritual, que es el área que hoy nos tiene aquí, que nosotros sepamos que estamos bien delante del Señor, que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, pero si tú sabes todo lo que hay, tú sabes lo que hay. Mira, el salmista, experimentando tal vez una depresión, le decía al Señor, tú conoces, mira, busca a ver si hay en mí camino de perversidad. Y si hay camino torcido, enderézalo. Yo a veces veo que algo no me sale, que yo pienso que voy a salir. Señor, pero ven acá, yo estoy intentando, yo creo que yo estoy en tu voluntad. Es que aquí hay un chivo encerrado, aquí hay algo que yo no sé y es pecado y yo estoy haciendo esto ignorantemente. Revélame si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Y si Dios me lo revela, no lo intento más o enderezo el asunto. Y entonces la paz vuelve. Y entonces las cosas fluyen. Entonces Dios redirige nuestra vida. Nosotros no podemos decir al Señor, Señor, yo soy tuyo, cantarle, yo te adoro, tú estoy enamorado de ti, yo me rindo ante tu altar, pero cuando Él hace una comunicación a nuestro espíritu y nos dice eso está mal, yo digo, me hago el que no lo oí, me hago el que no lo oí. Yo siempre recuerdo una canción de salsa, ahora mismo no me acuerdo ni de quién era ni cómo era, pero decía que había alguien que iba a saltar y antes de asaltar pues oraba al Señor. Los mayores deben saber cuál es, porque es algo de música vieja. Y entonces a veces nosotros vamos a hacer las cosas mal, nos dirigimos con toda intención a hacer las cosas mal y le decimos, Señor, cúbreme. Y Dios con su misericordia, en verdad, a veces nos cubre. Pero no podemos quejarnos cuando un día Él diga, no puedo más, no voy a tolerar más eso, no voy a contender más con eso, voy a permitir que las consecuencias de eso te toquen. Y entonces se desgarra el muslo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que si no hacemos lo que hay que hacer, nuestra vida va a ir a la muerte. Y entonces tenemos que enfrentarnos al dolor de verdaderamente poderle decir al Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que tú quieras conmigo. ¿Que eso es fácil? No, no lo es. Eso es fácil, no lo es. Hay que hacer un ejercicio intencional y hay que resistir, hay que perseverar, hay que ser humilde y llamar a la gente y decir, mira, yo necesito que oren por mí, yo estoy pasando un tiempo de prueba, yo estoy pasando tal situación con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, en el trabajo, con el vecino. Yo estoy pasando tal situación y la situación que a mí me descompone es totalmente distinta a la que te descompone a ti. Pero Dios sabe cuáles son la tuya y la mía. Él las conoce a perfección porque Él nos creó. ¿Habrá alguien en esta noche que le quiera decir al Señor, mira, hay cosas que yo no he querido enfrentar y esta noche yo las quiero dejar aquí y no las voy a tomar más? O por el contrario, le dice, Señor, yo me he dado cuenta que yo he estado como que patinando, perseverando en lo mismo y no siento que yo adelante, no siento que yo fluya. Mira, a ver si hay camino que yo deba enderezar, mira a ver si hay algo de lo que yo no me he dado cuenta que necesite ser restaurado y tráelo a mi mente hoy y tómalo hoy y permíteme salir de este lugar sano o sana. Vamos a hacer ese ejercicio hoy. Podrán poner a alguien una música de fondo y bajar un poco las luces. Aquellos que están viéndonos a través de Facebook Live, le damos gracias por estar con nosotros. Le exhortamos a que esté nuevamente el próximo domingo
a las 6 de la tarde. Les repito, nuestro número es el 787-478-1633. Sería un privilegio que nos llamaras, que dejaras algún mensaje y nos vamos a comunicar contigo donde sea. Y vamos a establecer una comunicación porque queremos bendecirte, queremos orar por tu necesidad. Así que hasta el domingo que viene te damos la bendición pastoral. Dios les bendiga.